¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta ocasión está con nosotros Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. ¿Qué tal, Manfredo? ¿Cómo está? Ben Kenchin, un gran gusto estar acá. Complementa a esta mesa de entrevistadores Claudia Acuña, editora de Ciudades. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Ben? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Claudia. También con nosotros Giovanni Contreras, editor de Actualidad. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benkei? Buenas tardes. Buenas tardes, candidato. Giovanni. Comencemos con la primera pregunta para los candidatos. Siempre, bueno, Manfredo, ¿por qué querer ser presidente y por qué en Encuentro por Guatemala? Bueno, mira, la decisión la tomé en base a toda una experiencia de participar en política que no era partidista desde la sociedad civil. Y la verdad es que, bueno, yo ya llevo más de 30 años en activismo de diferentes organizaciones y veo que el país, lejos de progresar, tanto en términos democráticos como de desarrollo económico y social, vamos para atrás. Y a mí, la verdad, la política partidista nunca me atrajo porque entendía y conocía bien el sistema, bastante perverso, como todos sabemos, corrupto, donde cada vez las mafias toman más auge, pero yo creí que era ya a mi edad, se me están pasando los años también, una oportunidad para demostrar que se puede hacer otro tipo de participación de política partidista, y lo veo como eso, como una oportunidad de proyectar un liderazgo distinto al tradicional del sistema. Manfredo, se habló en algunos círculos que, bueno, la exfiscal Telma Aldana se mencionaba como una presidenciable también de Encuentro por Guatemala, incluso a usted como su compañero de fórmula. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo allí? ¿Se dieron acercamientos? Sí, bueno, yo tuve un acercamiento directo con, bueno, yo, digamos, tenía relación por las actividades que hacíamos con Telma cuando era fiscal y con Ninette porque era una legisladora siempre abierta a los temas que nosotros promovíamos. Efectivamente, yo tuve un acercamiento con Telma Aldana, porque ella me invitó a ser parte del compañero de fórmula de ella. Pues. Sin embargo, en esos momentos se dio esta, digamos, ruptura con Encuentro. Ella pasó al grupo de Semilla, y en Semilla pues ya no, digamos, habían como otras condiciones para la participación mía, y por eso, digamos, yo ya no corrí, digamos, como compañero de fórmula con Telma Aldana, y recibí a cambio la propuesta, digamos, de Encuentro por Guatemala para la candidatura presidencial. Pero sí hubo, digamos, unas pláticas que pues terminaron en lo que hoy conocemos. Para comenzar a hablar de su plan de trabajo, queremos saber, de usted ganar la presidencia, ¿cuál sería la primera decisión que tomaría ya en el poder? Mira, yo creo que la primera decisión es desarticular o desmontar muchas de las instituciones que nosotros en nuestro plan de gobierno llamamos extractivas, es decir, que no le generan ningún valor a la sociedad, simplemente son extractivas. O sea, ¿cuáles? Hay un montón. Pero yo te diría programas millonarios como el de fertilizantes, por ejemplo. Es un programa que consume millones y no tiene ninguna evaluación de su impacto, de sus resultados. Es un buen negocio para los que lo compran. Y lo mismo te podría hablar en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Ese Ministerio de Agricultura no es tal. Lo que es un conjunto de programas como el de fertilizantes, que se compran piochas, que la bolsa agrícola, es como una miscelánea, no es un ministerio de agricultura. Un ministerio de agricultura, ¿qué debería estar haciendo? Estar promoviendo un programa nacional de riego, por ejemplo, para que los pequeños campesinos que hoy solo tienen una cosecha al año puedan tener 2, 3, duplicar sus ingresos. Pero entonces tenemos que desmontar todos esos programas que se fueron generando porque eran buen negocio. Y la verdad es que podemos ir así, ministerio por ministerio, que todos esos programas, para mí, la primera acción de mi gobierno sería quitarle toda ese gasto que no genera impacto. ¿Incluyendo los programas sociales? Yo diría que la mayoría sí, hay que desmontarlos porque no tienen, mira, los programas sociales tienen un principio básico,
tienen que ser focalizados, o sea, tienen que estar bien identificado el beneficiario y cumplir criterios de selección de ese beneficiario. Hoy en día eso ya no se cumple en ese ministerio. Entonces ningún programa tú lo puedes evaluar para ver si efectivamente está cumpliendo con el beneficio social que pretenden. Entonces es un regalo, es otra tienda. Entonces, si vamos por todos los ministerios, esto es como una barrotería de entrega de cosas. En eso se convirtió el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque son buenos negocios para los gobernantes de turno. ¿Y dentro de su eventual gobierno ya tiene pensado quiénes integrarían su gabinete? Mira, yo quisiera, y pienso en mucha gente muy buena, que conozco a lo largo de mi trayectoria profesional, pero todos sabemos que en esta etapa en donde tú apareces, apenas es una campaña de 3 meses, yo apenas salí hace un mes y piquito, salí tarde, pedirle a alguien, invitarlo a que haga público, digamos que va a ser miembro del gabinete, me dice, mira, pero si es que me voy a perder mi trabajo, etcétera, etcétera, y no tenés posibilidades de llegar, pues porque estás arrancando, todavía estás en el margen de error de las encuestas, entonces es muy difícil, pero lo que sí te puedo decir es que yo invitaría a gente que es ajena al partido político, porque no quiero tener criterios partidistas de selección de mi gabinete. En eso yo quisiera, eso sí, por lo menos la mitad de mujeres en el gabinete, y eso lo cumpliría y me comprometo aquí a hacerlo, la mitad de ministras y secretarías, mujeres y plural. La mejor gente que pueda tener Guatemala dentro del, que sean del sector privado, del movimiento social, donde hay muy buena gente también. Entonces yo te diría que esa es mi aspiración de gabinete. Hay una transición aproximadamente de 6 meses. ¿Le va a dar tiempo de poder investigar a estas, primero seleccionar, ¿verdad? Y luego investigar a estas personas para garantizar que no tienen vínculos con el crimen organizado o el narcotráfico a la hora de llegar al gobierno? Ah, sí, yo creo que esa no hace falta una investigación. Yo a la gente que conozco, y la conozco de hace 20, 30 años en este ámbito profesional, yo estoy seguro y metería las manos al fuego que no tienen vínculos de esa naturaleza. Es que esa es la diferencia que queremos marcar con la política que se hace hoy en día en Guatemala. Y yo creo que sí hay mucho guatemalteco hoy profesional que está consciente del aporte que se tiene que hacer al país, porque los cargos públicos no son atractivos para la gente profesional exitosa en lo privado, porque vas a ganar menos, ¿verdad? Te expones a un montón de riesgos reputacionales, de críticas. Entonces, si lo hacen es porque tienen un convencimiento muy grande. Hoy lo hacen porque llaman precisamente al perfil que tú señalabas, vínculos con el crimen organizado, buenos para hacer negocio, cuerudos porque no les importan los señalamientos de la prensa. Entonces, eso es lo que necesitamos cambiar con un gobierno realmente independiente de esos poderes oscuros. Manfredo, ¿cómo se siente cómodo usted en Encuentro por Guatemala con, las noticias que se dieron luego hace unos meses del financiamiento electoral no registrado? ¿Cree que es una plataforma en la que puede confiar? Fíjate que yo conocí bien ese caso porque nos dedicábamos bastante a esos temas. De hecho, nosotros contribuimos mucho a esos casos. Y efectivamente el caso que se le acusa a la secretaria general, específicamente a Ninés Montenegro, es un caso que a nuestro juicio era del orden administrativo, porque son haber recibido 2 vallas que no se reportaron por parte de un candidato a diputado, ni siquiera fue el partido, digamos, o la secretaria, sino un candidato, no lo reportó. La responsabilidad es de la secretaria general, pero eso se lo elevan a un cargo penal. El otro tema es que no se presentaron las declaraciones juradas de 3 financistas. Porque en las declaraciones tú tienes que decir estos fondos son de origen lícito. Eso es una omisión administrativa. Y yo creo que por una causa vengativa específicamente contra Ninét, se lo vuelven penal
tramitan rápidamente el retiro del antejuicio en la Corte, como no lo han hecho en otros casos donde hay evidencias, volúmenes de financiamiento realmente que te indican que ahí hay mano peluda, pero aquí muy diligentemente camina el proceso. Pero yo creo en la inocencia de Ninette. No miro en el partido gente mafiosa, digamos, es que eso se mira, se sabe, Pero, se exhibe. Manfredo, entonces, en ese caso, ¿se le fue la mano a CICIG, a Ministerio Yo Público? creo que sí. ¿En Yo creo dónde que- estuvo el error? Mira, yo ahí creo que la CICIG en ese momento estaba, recordemos, bajo fuego cruzado y tenía que presentar, si nos recordamos bien de ese evento, la acusación contra el presidente, el segundo solicitud de antejuicio. Y lo presentan en combo, o sea, juntos los dos casos. Yo creo que en un espíritu de balance mal hecho, creo yo. Esa es mi lectura. Para hacer una de cal y una de arena. Sí, una dice de usted. cal y una de arena, decir, miren, aquí va, pero también va contra un partido que es del otro bando, digamos, Para que sea parejo. para que sea parejo. Me surgió una inquietud, Manfredo. ¿Eso habrá tenido algún peso para que Telma Aldana no participara con esta agrupación? No, creo que no, porque de hecho ya estaban en acuerdo. Lo que llevó a ese divorcio o esa ruptura, creo que fue la negociación fallida de los espacios para diputaciones, sobre todo. Ya que estamos hablando de financiamiento, pues lo hablábamos un poco fuera de cámaras, pero preguntarle ahora quiénes son los financistas de Encuentro por Guatemala y del binomio presidencial y cómo está el tema de los aportes. Bueno, en este momento, como hay este pánico, digamos, al tema de financiamiento, el partido, yo pregunté hace unos 2 días o ayer, antier, sobre cómo estaban registros de financistas y me reportaban 2 financistas, uno de 30,000 quetzales y uno de 70,000, creo. ¿Y quiénes son esos? Fíjate que no pregunté nombres, pero eran 2 aportes, uno de 30 y uno de 70, creo, si no estoy mal. Y eso es todo lo que ha habido de aporte. O sea, y después son los aportes de cada candidato que saca de su bolsa, digamos, de su chequera y dice estos 10,000, estos 5,000, estos 15,000 van para financiar mi campaña. Ok, bueno, vamos. Entonces es un Es un autofinanciamiento. Bueno, vamos a la primera pausa. Continuamos con esta entrevista. Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro Electoral, conversando con el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, y comenzamos este bloque con la dinámica del ping-pong. Estas palabras y el candidato nos dirá qué idea le viene a la mente. Comencemos, Claudia. Muy bien. Acción Ciudadana. Una organización de lucha. Ministerio Público. Necesitamos más acción. ANAM. Un gremio con un rendimiento muy pobre. Código Municipal. Una herramienta de desarrollo. Congreso de la República. Lo peor en la política nacional. Transfugismo. Vicios de la política tradicional. CICIG. Y sí, lucha contra la corrupción necesaria en el país. Comisiones de postulación. Mecanismos para seleccionar magistrados atados de pies y manos. Aborto. Aborto en contra, Pena de muerte. en contra. Seguimos ahora con derechos humanos. El concepto derechos humanos. Bueno, mira, aquí en Guatemala, primero quisiera decir eso, porque en Guatemala se entiende derechos humanos, se ha tergiversado tanto el concepto, que se entiende que los derechos humanos como que fuera digamos, como que fuera la institución del Procurador de Derechos Humanos y que se dedica a defender a delincuentes. Pero los derechos humanos son todos aquellos derechos consagrados en la Constitución de la República de Guatemala, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
en donde como individuos, viviendo en sociedad, pues el Estado nos debe de asegurar derechos para desarrollarnos como seres humanos. La vida, la salud, el trabajo, el ambiente, esos son los derechos humanos. Contraloría General de Cuentas. Una institución que para mí ya no le sirve al país, ya perdió el rumbo y no sirve para los propósitos que fue creada. Iván Velázquez. Yo diría un juzgador independiente, valiente. Tribunal Supremo Electoral. Una institución seria, garante de la democracia en Guatemala. El Mirador Electoral. Una participación ciudadana necesaria en los procesos electorales. Codeca. Codeca, una organización de lucha social. Genocidio. Genocidio, bueno, un crimen de lesa humanidad junto al narcotráfico, según Naciones Unidas, que ojalá que nunca tengamos que vivirlo en Guatemala. El Movimiento Nueva República. Pues entiendo, un partido del pasado, ya no existe. Financiamiento electoral ilícito. Pues una práctica común de financiamiento de los partidos. Carlos Manuel Pullido. A un embajador realmente non grato para Guatemala. Continuamos con las preguntas y pasemos al tema económico, Manfredo. ¿Cuál es la propuesta de Encuentro por Guatemala para reactivar la economía, para ayudar en este tema que le interesa a los guatemaltecos? Mira, la economía de Guatemala tiene dos lados. Por un lado, es una economía que crece, en promedio en los últimos 20 años, 3%, que es estable macroeconómicamente hablando, eso es bueno. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda, lo que crece no es suficiente, entonces deja marginada a una gran parte de la población de conseguir empleo y eso genera pobreza y desigualdad. Entonces, ¿qué es la lección? Que la economía que hoy tenemos no es suficiente para toda la gente. Entonces, ¿qué proponemos nosotros como Encuentro por Guatemala? Es activar nuevos motores de desarrollo, pero queremos una inversión desconcentrada. Es decir, que la inversión vaya a todos los territorios del país. Estamos hablando del interior del país. En todos los lugares que he visitado en la campaña, mírenlo, todos lados me dice la gente, aquí los jóvenes ya no hay jóvenes, porque cuando llegan a los 15, 16 años, ya tienen necesidad de un trabajo, se tienen que ir de aquí. Entonces todos migran a la ciudad o a Estados Unidos, o a cualquier otro lado. Necesitamos llevar la inversión privada al interior del país. Y es ahí donde se necesita un Estado que genere las condiciones propicias para esa inversión. Infraestructura, seguridad, lo que ya sabemos. certeza jurídica. Exacto, riego, inteligencia de mercados para los productores. Por ejemplo, tenés productores, a mí me sorprende, por ejemplo, en San Marcos, tuvimos una visita impresionante en donde la gente cultiva 3 productos, pero los 3 productos están en crisis de precios, malos precios. Melocotón, que ese no tanto, pero sí, café, y el tercero, bueno, ahorita lo recuerdo, pero no tienen ninguna asistencia de ninguna institución para decirles, por ejemplo, cuáles son las mejores, digamos, épocas para vender sus productos. Al final ellos terminan regalando sus productos porque los venden a un precio inferior al que les costó. Pero entonces ahí necesitamos que haya inteligencia económica de mercados que esté apoyando al pequeño productor. La otra cosa que es urgente es este programa nacional de riego. Tenemos buena mano de obra en lo agrícola, pero es la más marginada, la que el Estado se olvidó de ellos, y ahí deberíamos de focalizarnos. Los guatemaltecos están interesados en trabajar, en conseguir empleo. ¿Qué medidas tomaría un eventual gobierno de Manfredo Marroquín para fomentar el empleo digno? Mira, el tema es que lo que, digamos, esta cifra es la que está más de moda en todos los discursos ahora de candidatos, es cada año hay un estimado de 200,000 jóvenes que se incorporan a la PEA, ¿verdad?
Pues a hacer productivamente, digamos, a empezar a laborar. De esos 200,000, solo 30,000 aproximadamente consiguen, hay un trabajo formal, digamos, esperándolos. Los otros 170,000 tienen que ir al mercado informal y a ver cómo se las espanta. El tema es que si quisiéramos duplicar, entonces, ¿qué quiere decir? Que solo la economía nacional solo produce al año 30,000 nuevas plazas formales. Ponle que creciéramos al 6, que sería el milagro, que un gobierno lo lograra, al 6. Estás hablando de 60,000 plazas. Todavía tenés 140,000. No alcanza. Entonces, los que están hablando de 1,000,000 de plazas, disculpen, pero son puras mentiras, falsas promesas. Entonces, ¿qué necesitamos? Y ahí es donde nosotros estamos proponiendo las zonas de desarrollo económico especiales. Eso significa atraer nuevas inversiones, no como lo que se hacía con las zonas francas, en donde se venía una maquila, se movía la zona franca sin pagar ningún impuesto, y después cuando se le vencía el precio, se cambiaba de empresa A, ahora soy B, y otra vez a darme los privilegios, pero es la misma empresa. No, necesitamos generar nuevas inversiones a esas zonas económicas especiales, y esas te pueden traer, por ejemplo, la que está ahorita, si no estoy mal, es la de Michatoya, la que está aprobada recientemente por la encargada de hacerlo, que es Solec. Lo acaban de aprobar y ahí se espera una generación de empleo en esa zona económica especial de 57,000 empleos. O sea, casi el doble de lo que normalmente produce la economía nacional, creciendo al 3%. Entonces tienes que hacer una combinación de las dos cosas. Crear esas zonas económicas especiales, obviamente para que esa inversión venga, estamos hablando de lo primero, hay que generar las condiciones para que vengan. Luego, una condición sine qua non, pero aquí me voy a quedar porque eso seguro será otro tema, el tema de la corrupción. Si no frenamos la corrupción, este país no es atractivo ni para inversionistas nacionales. En efecto, es otro tema que lo tocaremos más adelantito, pero antes hablemos de los ingresos y tributación. De llegar a la presidencia, ¿qué piensa, qué impuestos pensaría usted en subir o en crear? Mira, no estamos contemplando ninguna subida de impuestos. Creo que sería suicida proponerle a la gente en las condiciones que está pagar más impuestos cuando no hay inversión siquiera. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de eficientar lo que hoy tenemos, incluso a nivel de recaudación, porque se podría recaudar mucho más con los impuestos que hoy tenemos. Entonces sí necesitamos eficientar la recaudación y eficientar el gasto. No sigamos tirando el dinero como hoy lo tiramos en decenas de programas que no tienen ningún resultado. Ahora bien, para lograr esta inversión extranjera, ¿cómo lucharía usted para recuperar la credibilidad en las instituciones y en el país en general? Esa sí va a ser una tarea titánica y por eso necesitamos un gobierno de gente decente, de gente capaz, porque la imagen que nos está dejando de herencia este mal gobierno que tenemos es tan grave que estamos, aunque la mayoría no se da cuenta, pero estamos en un aislamiento internacional y estamos siendo objeto del ente internacional por ser un país que no quiere luchar contra la corrupción, que no quiere sumarse al concierto de naciones desarrolladas porque se niega y se opone a todo lo que es civilizado con su política exterior medieval de este gobierno. Entonces yo ahí sí creo que ahí es donde necesitamos ese gabinete de lujo de gente que tiene carrera, que tiene historia de vida y que tiene capacidad. Manfredo, me surge una inquietud en cuanto a lo que menciona para poder mejorar la recaudación. Tiene usted 30 años de fiscalizar la acción pública. ¿En qué se ha fallado y cuáles serían sus acciones, 2, 3, no sé cuántas se necesitarán concretamente para mejorar esa recaudación tributaria, sobre todo por la percepción que hay de que es la clase trabajadora la que paga más impuestos y el empresariado
sobre todo el gran empresario es el que no lo hace. Sí, bueno, en este tema hay percepciones de percepciones. Si tú vas con un empresario, te va a decir la otra cara de la moneda, te va a decir, mira, aquí los que pagan impuestos, la mayoría de impuestos es un pequeño porcentaje que no suma al 20%, que pagan impuestos sobre la renta, etcétera, UCI, etcétera, y esa mayoría es la que sostiene al Estado de Guatemala, es lo que te dicen ellos. Entonces hay que hacer contribuir al 80%. Entonces, de los dos lados hay un discurso que justifica eso. Aquí lo que tenemos que hacer realmente es tomarnos en serio una revisión a fondo del papel de la SAT. O sea, la SAT fue creada para especializarse en el cobro de impuestos. Porque recordemos que eso antes los tenía Hacienda, o sea, el Ministerio de Finanzas. Cobraba y gastaba, sí, asignaba el presupuesto. Pero con la idea de especializar el cobro, se creó la SAT en el año 98. Después de, ¿qué? 20 años, son 21 años. Hoy tenemos la misma tasa de recaudación de impuestos que cuando se creó la SAT. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la SAT? Bueno, démonos cuenta cuántos procesados exsuperintendentes de la SAT hay. Yo creo que hay 7. Si no tengo mala memoria. Bueno, se perdió en que la recaudación se volvió otro botín más. Entonces, ahí siempre ha habido, desde que la SAT surgió, una complicidad para hacer ineficiente el cobro de los impuestos. Recordemos todas las estructuras de defraudación aduanera, de crédito fiscal, de un sinfín. Bueno, vamos a seguir hablando de esos y otros temas. Es momento de una pausa y continuamos luego con esta entrevista con Manfredo Marroquín. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín. Hacemos una pausa para dar paso al segmento en donde presentamos una foto, un video de campaña para que nos diga qué trataba de decir el candidato. Ah, bueno. Digámosle a producción que nos ponga video o foto, no sabemos qué es. Y vemos un tuk-tuk. A ver, este tipo de campaña, Manfredo, ¿cómo la ha experimentado Encuentro por Guatemala? Bueno, mira, a mí en lo particular te digo, no me gusta mucho ese tipo de campaña. Ajá. Porque pues la gente puede decir ese populismo, es hacer lo que uno normalmente no hace, pero en campaña sí lo hace, subirse a un tuk-tuk como medio de transporte, pero ahí fue el alcalde, eso fue en San Pedro de Ayampuc, el que nos fue a recibir en tuk-tuk a la entrada del pueblo. Con ahí esos plásticos. Con ahí el logo del partido y todo. Entonces, una cortesía del candidato que no le puedes llegar a decir, mire, yo no me voy a subir a eso porque de entrada caes mal, pues, entonces. ¿Pero es mejor esto que movilizarse en helicóptero, por ejemplo? 1000 veces, pues, yo manejo mi carro en todo el país, en los recorridos que he hecho de campaña, yo manejo mi carro, incluso yo quería llegar hasta ahí. Pero el alcalde dijo, no, deje su carro aquí, vamos a entrar en tuk-tuk, porque el tuk-tuk aquí es algo especial en San Pedro de Ayampuc. ¿Le llamó la atención las reacciones en redes sociales cuando se publicaron las fotografías? Sí, pues unas muy críticas, ¿verdad? Precisamente señalando eso, que es algo que uno no hace, que en campaña sí lo hace, pero son válidas, yo las acepto como vienen. Pero como te digo, yo no podía, dejar ahí al candidato y decirle, mire, yo no hago esas cosas. Ya se pone uno también en un plano feo, digamos. ¿Continuamos? Para retomar el plan de gobierno ahora en el eje de seguridad, ¿cuáles serían sus primeras 2, 3 acciones para combatir el crimen organizado? Bueno, yo te diría que el crimen organizado sigue creciendo en Guatemala y está en auge porque el mismo gobierno lo promueve. Entonces, lo primero que tiene que hacer un gobierno decente es no promover el crimen organizado. Pero hoy tenemos evidencias claras, justamente hoy yo presenté una denuncia por este caso donde el mismo gobierno
estaba apoyando a un candidato con recursos del Estado. Y no es el primer caso. Recordemos el exministro de Gobernación del Partido Patriota que le prestaba los vehículos blindados alquilados con el presupuesto nacional por el Ministerio de Gobernación a una lavadora de dinero del narcotráfico, que ya fue extraditada a Estados Unidos. O sea, esto no es la primera vez. O sea, ¿cómo pretendemos combatir el crimen organizado en un país donde el gobierno promueve, apoya y respalda el crimen organizado? Entonces, lo primero es que el gobierno no tenga vínculos con el crimen organizado. Yo te diría que esa es la primera medida, es sentido común. La segunda medida es tratar de, otra vez, hacer lo que todos los gobiernos de los últimos 20 años han boicoteado, y es terminar el proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil. Este gobierno se encargó de acabar con las capacidades instaladas que se venían construyendo desde hace 10 años, exitosamente, porque sí contribuyó a la reducción de los fenómenos criminales más visibles, como los homicidios, bajaron a 24, de 32 a 24, los delitos al patrimonio iban en bajada, y ahora vemos un estancamiento, porque se desmantelaron las unidades que producen inteligencia para combatir el crimen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar eso. Nosotros estamos proponiendo cerrar nuestro gobierno, en caso fuéramos electos, con una tasa de homicidios de 14 homicidios por 100,000 habitantes, lo que ya nos sacaría definitivamente el listado de los 10 países más violentos del mundo. Y contra los grandes delitos como el narcotráfico y las extorsiones, ¿cómo piensa trabajar en este sentido? Es lo mismo, Giovanni. Fíjate que la última estadística que yo recuerdo haber leído es que el 70% de las extorsiones provienen de los centros penitenciarios. Es decir, ¿y quién tiene a su cargo el centro penitenciario? El gobierno de la República, el Ministerio de Gobernación. El ministerio que le debería dar seguridad a los ciudadanos es el que permite que se generen las extorsiones desde las cárceles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente es bloquear de tajo las extorsiones que provienen de las cárceles, de los centros penitenciarios. Solo ahí ya bajaría la extorsión, el 70% de las extorsiones del país. Las extorsiones ya están súper estudiadas y diagnosticadas por la PNC. ¿Dónde se concentran? ¿Quiénes las generan? Que son las pandillas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Todo eso está súper estudiado. Pero ¿qué ha hecho cada gobierno? Procura desmantelar las unidades de combate a eso, porque ellos seguramente están ganando de los réditos de las extorsiones. Eso no me cabe la menor duda. Pero además de eso, digamos que lo que se necesita también es tener el control de esos centros penitenciarios. Así es. Y tienen gavetado más o menos 20 años, si no estoy mal, el reglamento de la ley del sistema penitenciario, sí, y el de cada cárcel, ¿verdad? ¿Cómo va a actuar en este sentido? Mira, ahí hay dos cosas que hay que hacer urgentes. Una es que en Guatemala no tenemos, centros penitenciarios de máxima seguridad. Entonces, aquí todos en los centros preventivos o cárceles se mezclan los delincuentes de alta peligrosidad, los de cuello blanco, con los mareros, con todo. Entonces, eso realmente es un campamento, pues, en donde todos hacen fiesta permanente. Unos extorsionan, otros tratan de seguir comprando jueces o fiscales para que no los acusen de sus delitos de corrupción. Es decir, el Estado renunció al control de esos centros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dividir a los presos de máxima seguridad, los cuales ya definitivamente no tienen, posibilidades de una rehabilitación o de volverlos a la sociedad, porque eran asesinos, violadores, extorsionistas, etcétera. Esos deben de estar aislados, pero no necesitamos un buen centro de máxima seguridad a lo máximo. Y luego ya hay un nuevo modelo penitenciario adoptado
ya está, yo participé en ese modelo, que ya tiene un patronato, en donde sí busca la readaptación de los delitos, de los prisioneros de delitos menores. Y ahí se está planteando que hayan centros de trabajo, una fábrica, para que el prisionero pueda trabajar y ahorrar ese dinero para que cuando salga pueda rehacer su vida, por ejemplo. El brazo operativo, perdón, Ben, el brazo operativo de las extorsiones o de los extorsionistas suelen ser en su gran mayoría menores de edad. Sí. ¿Cuál va a ser su política para prevención del delito y que estos jóvenes no sean captados por estas mafias? Sí. Bueno, ahí otra vez te digo yo, porque he hablado mucho de esto con personal de la policía, ellos tienen identificados los lugares de reclutamiento de las maras. Para esto, ya saben las zonas donde se reclutan, entonces simplemente tenés que tener una mayor presencia para la protección social de esa población vulnerable, que son los jóvenes. Pero ahí ya viene un trabajo de policía, pero con proyección social. El policía que visita la casa, que visita a las familias, es otro tipo de acción social policial que hoy no se da, que se ha dado a nivel piloto, pero no como se debe de hacer. El papel del ejército en seguridad, Manfredo, ¿cuál es la visión de Encuentro por Guatemala? ¿Hasta dónde debe llegar el ejército en funciones de seguridad? Hay una percepción ciudadana que valora el trabajo de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde lo colocaría usted? Mira, y con lo del ejército, como la pena de muerte, siempre se hace populismo electoral. Todos ofrecen lo mismo, yo pena de muerte, yo ejército, porque a mejor propuesta, pues eso es lo que tratan de vender. Son falsas soluciones, ya no la han vendido en el pasado, cuántos gobiernos y no ha ocurrido nada, siguen los mismos indicadores. Entonces, mira, el ejército tiene establecidas claramente sus funciones constitucionales y ni siquiera las está cumpliendo, como dice, pues las que tiene asignadas. Entonces, ¿cómo queremos ponerlo a hacer otras cosas que no tiene asignadas? Entonces ahí es donde viene ese populismo, porque para mí el ejército debería estar cuidando las fronteras. ¿Qué está pasando en las fronteras? El contrabando, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico, la miscelánea que nos convierte en un paraíso para el crimen organizado, está pasando por las fronteras. Es responsabilidad del ejército. Entonces sí tenemos que tener un ejército profesional que garantice las fronteras de este país, porque sin fronteras seguras no hay territorio seguro. Y entonces, ¿para qué queremos poner al ejército a hacer algo que no es su mandato, que no está entrenado para hacer, si lo que debería hacer tampoco lo está haciendo? Quiero saber también la visión de Encuentro por Guatemala y de su propuesta de gobierno en el tema de la conflictividad social, una conflictividad social que nace muchas veces de problemas no atendidos por décadas y que muchas personas quieren soluciones fáciles para algo que no se ha puesto en el debate durante más de 30, 20 años. Hablo en el tema de la electricidad, el tema de los territorios, las empresas extractivas. ¿Cómo va a conciliar Encuentro por Guatemala esos conflictos? Mira, es lo mismo que pasa con todos los temas que hemos hecho repaso. El gran responsable de la conflictividad social es el Estado, el gobierno de turno, todos los gobiernos que han pasado. ¿Por qué? Dan licencias. Aquí está tu licencia para tu hidroeléctrica, aquí está tu licencia para... Y como empresa puedo reclamar porque si tengo una licencia, luego todo se me complica. Adquiriste un derecho como empresa. El Estado te tiene que respetar. ¿Pero qué hace el Estado además de dar la licencia? Absolutamente nada. Entonces va la empresa a hacer su operación, sea cual sea. Invierte millones. Invierte millones y se va a encontrar con una población que no tiene información de absolutamente nada, en donde corre rápidamente la desinformación. Aquí vienen a sacar oro, vienen a sacar esto, nos van a dejar sin agua, nos van a contaminar las fuentes. Y entonces ahí viene la conflictividad. Pero ¿quién fue el responsable? El Estado. Si el Estado es el que, en primer lugar, debe dar una licencia cuando se agotan, digamos, la debida diligencia de todos los procesos de inversión. Entonces eso significa ir con las comunidades, decirles, miren, aquí se va a instalar una empresa, porque fíjense que la empresa va a usar esta tecnología, pueden venir a revisar otras experiencias, no sé, toda esa labor
digamos, de información para que la gente tenga conocimiento de qué realmente trata esa inversión. Pero hoy el Estado es un tramitador de licencias, te llevas tu licencia y deja a población y empresa enfrentados. Y ahí es un pierde-pierde. Pierden las comunidades y pierden los inversionistas. Vamos a la pausa, regresamos con más de esta entrevista luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral, aquí en esta conversación con el candidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín. Hablábamos de temas de seguridad, tema de conflictividad social también. Continuamos con otros temas que no queremos dejar en la mesa. Claro que sí, temas de coyuntura. Por ejemplo, queremos preguntarle cómo ve la gestión del actual fiscal general Consuelo Porras. Pues mira, yo la miro, la verdad, muy lenta. Creo que ella tomó un ministerio público que traía un ritmo muy ágil de trabajo, muy proactivo, con un enfoque de persecución de la corrupción muy fuerte, acompañado de la CICIG. Y es como que si eso de repente, ¡pum!, se acabó y no hay una justificación clara de por qué la lentitud de los procesos que no terminan de salir hoy en día. Yo sí creo que la fiscal general está entrando a una etapa delicada de valoración de su gestión y creo que ella tiene que dar resultados porque evidentemente la vara con que se venía midiendo al MP era esta y ahorita está así y yo creo que ella no va a querer quedar como la persona que llevó al Ministerio Público a hacer lo que era antes de la anterior administración del ministerio. Hoy, de hecho, presentó usted una denuncia en el MP, ya nos mencionó algo en contra del presidente Jimmy Morales y el ministro de Gobernación, pero exactamente por qué es la denuncia o qué delito cree usted que se cometió. Bueno, ahí hay un delito muy claramente identificado en el Código Penal, el 407, el artículo, que habla de abuso de poder para fines electorales. Entonces, aquí es evidente que ahora que conocemos, que además, imagínate, esa información la tenían oculta. 9 agentes de la Policía Nacional Civil que podrían estar en un barrio atendiendo problemas reales de seguridad de la población, que está acosada por miles de delitos, protegiendo a un señor sin justificación alguna, porque no se conoce la justificación. Ese señor no tenía medidas cautelares, no tenía algo que justificara asignarle 9, pero resulta que quien le delega a esos oficiales la cartera a cargo de eso, que es el ministro de Gobernación, su hermano va de candidato en primera casilla de un listado a diputados del partido en cuestión. Es evidente que está favoreciendo a ese partido porque ahí va su hermano, con 9 policías. Entonces, esa es la acusación que nosotros que presentamos el día de hoy. Candidato, ¿y qué cree usted que ocurrió en esa reunión en Jalapa entre el presidente de la República y el candidato Mario Estrada, ahora ya detenido en Estados Unidos? Mira, yo creo que lo que ocurrió ahí es cualquier cosa menos lo que dijo el presidente. Lo que dijo el presidente, la verdad que hasta para ser mentiroso hay que tener un poco de ingenio. Evidentemente no lo tiene ni para eso. Pero hablar de transición, o sea, de que una reunión de 4 horas, ahora nos venimos a enterar que era de 4 horas, y con ministros. O sea, ¿cómo se va a gastar el tiempo de un gabinete de tantos funcionarios de alto nivel en una reunión que no se dice para qué fue? Es que ahí entran todas las luces rojas a encenderse. Y por eso también estamos acusando al presidente, porque él merece darle explicaciones a la sociedad guatemalteca de esa alianza tan cercana con ese partido, cuyo candidato hoy resulta involucrado en crimen organizado. Necesitamos una explicación, porque ya lo vivimos en el Partido Patriota. Gobernación le daba seguridad a través de carros blindados
a una lavadora de activos del narcotráfico. O sea que estamos repitiendo el mismo patrón. ¿Cree usted que tendremos más noticias de la DEA alrededor de funcionarios o candidatos? Mira, yo creo que sí, pero no van a llegar antes de la contienda electoral, porque son temas que llevan su tiempo, por lo menos no de lo que pueda venir del capturado, de los capturados. Pero sí no descartemos otros casos, porque yo te digo, yo he viajado al interior y la presencia del narcotráfico es obvia, es evidente en la política partidista. Es impresionante todos los lugares donde te dicen este señor está vinculado. Claro. Históricamente, candidatos, se sabe que el presidente se reúne con las bancadas en Casa Presidencial cuando se necesita llegar a algún acuerdo. ¿Es usted partidario de esas reuniones nocturnas o secretas? ¿O cómo va a lograr, porque para poder hacer su plan de trabajo y los cambios que puedan necesitarse, tener esa voluntad y ese apoyo político en el Congreso? Sí, pero eso es el ejercicio político normal, pero aquí no estamos hablando de cosas normales. Esto ya es completamente otra cosa. Porque evidentemente invitar a las bancadas a una reunión en Casa Presidencial, pues eso es lo normal, buscar unos acuerdos, que pase una ley, que pase un presupuesto, eso es legítimo en la política. Y mejor si fuera abierto. Yo, por ejemplo, me gustaría que muchas de esas reuniones, posible todas, pudiera estar la prensa presente. O sea, cuando se habla de gobierno abierto es ese espíritu, es el espíritu. No son las tonteras que hacen hoy como gobierno abierto y que publicitan y que no sirven de nada, porque tú vas a ver el índice de percepción de corrupción del país y sigue bajando. En el tema CICIG, ¿se agotó ese modelo que plantea Encuentro por Guatemala para continuar con la batalla en contra de la corrupción? Una fiscalía transnacional, nuevamente negociar un acuerdo con Naciones Unidas o con Estados Unidos. ¿Cuál es el modelo en el que ustedes podrían los ojos? Bueno, lo primero, decir, Bacon, que no se agotó el modelo. O sea, lo torpedearon hasta acabarlo. El modelo no estaba agotado, estaba dando frutos. Precisamente por los frutos que daba es que se unió el gobierno con todos los afectados a acabar con el proyecto CICIG. El modelo habla, el éxito es precisamente reflejo de la reacción que hubo de los grupos afectados del combate a la corrupción. Entonces, para mí el modelo debería continuar. Claro que si este gobierno, como tiene ya definido acabar con el convenio, habría que buscar un nuevo camino en Naciones Unidas para reinstalar el modelo. Si puede serlo igual o mejor, qué bueno, ojalá. Pero hay que hacer el esfuerzo de tramitología. Es que eso es lo que nos Eso llevaría un año y medio tal vez nuevamente. más. Bueno, luego tendría que pasar nuevamente al Congreso de la República. Hay que ver cómo queda ese Congreso integrado. La Corte Constitucional, cómo va a estar integrada. Entonces, porque tiene que pasar por ahí también. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con los procesos? Bueno, ahí yo a lo que le apuesto, y a eso sí me comprometo, es apoyar a los fiscales en la medida de que pueda. Acuérdate que eso se supone que hay autonomía de las instituciones, pero para mí la autonomía es cuando se está cumpliendo bien con el trabajo, se respeta, y yo me comprometería a darle todo el apoyo político necesario a jueces y fiscales independientes y valientes que hoy están a cargo de juicios complicados y están siendo acosados. Entonces yo creo que ahí merecen ellos saber que hay un Estado que los respalda. Si perdemos eso, ya no estamos en nada. Yo quería preguntar acerca de la política exterior que tendría Encuentro por Guatemala en el gobierno. Y para ustedes, ¿qué es injerencia extranjera, de la cual el actual gobierno ha mencionado bastante? Bueno, mira, este tema de la injerencia extranjera evidentemente es un artificio, una creación ficticia de los afectados por la lucha contra la corrupción, porque no había tal injerencia extranjera. La CICIG fue pedida por Guatemala, Naciones Unidas, no por un gobierno, por 4 gobiernos consecutivos que ratificaron y ampliaron el convenio. Entonces, ¿qué injerencia se podía hablar? Absolutamente ninguna. Ellos vinieron invitados
por el Estado de Guatemala. Lo que pasa es que no les gustó que diera resultado el proyecto, pero definitivamente lo que estamos bajo la amenaza es de un aislamiento internacional. Tú no puedes tener a un país como Guatemala desalineado completamente del concierto de naciones más desarrolladas del mundo. Nosotros deberíamos de estar buscando a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón, como grandes socios del desarrollo de este país. ¿China o Taiwán? Yo diría que ese es un tema que se complejizó ya en estos últimos años. Creo que Guatemala debería aprovechar más la relación con Taiwán. Taiwán tiene mucho más que ofrecer que una carretera o que fondos para un proyecto. Taiwán, por ejemplo, es un productor, es una potencia mundial en producción de tecnología. ¿Por qué no desarrollamos una zona económica especial con Taiwán de tecnología liviana, de maquila, pues, tecnológica? ¿Por qué no? Eso genera empleo, ellos están más cerca, van a estar más cerca del mercado más importante para ellos, además del asiático, que es el de Estados Unidos, pero no, aquí les gusta hacer la más barata, es sacarle plata para una carretera que debería el Estado hacer. Entonces yo creo que ahí podemos realmente entrar a un nivel de relacionamiento mucho más beneficioso para Guatemala. Bueno, llegó el momento de cerrar este bloque con el mensaje final a la audiencia. Candidato, es momento para que usted aproveche sus 2 minutos. Muchas gracias a los tres. La verdad es que yo creo que es una de las últimas oportunidades que tiene Guatemala para romper con este esquema de gobiernos mafiosos que nos han gobernado en los últimos años. Ya hay suficiente evidencia expuesta por la prensa, expuesta en las investigaciones de corrupción, de que el gobierno fue entregado a las mafias. Y lo que yo estoy proponiendo es devolverle el gobierno a la gente para que funcione según lo que dice la Constitución. La Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la salud, a todo lo que hoy no tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el ciudadano. ¿Por qué? Porque no nos robaron el dinero del presupuesto, nos robaron el gobierno. Y el gobierno le está sirviendo solo a esas mafias. Entonces yo lo que les estoy proponiendo es arrebatarle su gobierno a las mafias para devolverlo a que haga las cosas que a la gente necesita y le importa. Eso es lo que yo propongo. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación muy interesante con el candidato Manfredo Marroquín de Encuentro por Guatemala. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a los tres. También por complementar y enriquecer esta mesa, Claudia, Giovanni. Placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral. Que esté bien.